y se encuentra con nosotros nuestro segundo invitado de la fecha, el ministro de Obras Públicas, Arnoldo Vince, a quien ya damos la bienvenida. Ministro, muchas gracias por estar aquí con nosotros, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, un gusto compartir, Pablo, un saludo grande. No sé en qué vehículo te llevé, pero... Es lo de la camioneta con la que iba el Chaco. Ay, sí. 4x4. Siempre. Nada de lujo, la palanca de cambio me acuerdo que era... Era durísima. Así tipo los picapiedras. Decía Pablo fuera de... durante la pausa que tenía un relacionamiento con el ministro y que hablaban de algunos otros temas no laborales. O sea que, ministro, es su culpa. Que lo hemos perdido, que lo hayamos perdido. No. Pablo está haciendo una gran tarea, pero realmente fueron años en los cuales nos tocó compartir en el ámbito de las comunicaciones, así que nos conocemos bastante bien. Bueno, ministro, es una amplia agenda la que nosotros podemos tratar con usted. De verdad, nos sentamos a conversar con Pablo y como el tiempo en TV es limitado, vamos a tratar de ir a lo práctico, a los temas puntuales y bueno, y luego también tener una conclusión global. Vamos a ir a una de las obras últimas que se presentó o se presentaron las ofertas y que tiene que ver con la construcción de las cárceles de Emboscada, las penitenciarías en Emboscada. Es un llamado, tal vez la audiencia no recuerde, que se había hecho en el gobierno anterior y que todos los gremios de la construcción cuestionaron por el hecho de que se hacían obras mega grandes y por supuesto siempre ganaban consorcios extranjeros y se cuestionaba muchísimo eso. Y las empresas locales decían, hagamos en paquetes más pequeños y eso va a distribuir más el dinero en nuestra economía que tanto necesitamos en este momento. Este gobierno, ya con el ministro Arnoldo Vince al frente, frenó esa licitación y volvió a convocar. Ahora se tienen las propuestas, ministro. ¿Cómo está ese proceso? Muy bien. La verdad es que al ser la fuente de financiación los bonos soberanos, la ley misma establece claramente si está en la capacidad de las empresas paraguayas, se debe hacer un llamado nacional. O sea, se prioriza el llamado nacional claro cuando es cuando se trata de los fondos propios, de los bonos soberanos. Eso es lo que se hizo y también se dividió en 3 lotes para que más personas, más empresas puedan trabajar y se pueda hacer más rápida la tarea. Sí, eso se adjudicó, está en proceso del tiempo que normalmente se espera en contrataciones públicas, si hay alguna objeción, alguna protesta, pero esperamos en breve que culmine ese proceso y se pueda empezar a construir esas 3 cárceles nuevas, 2 en Emboscada y una en Mingaguazú, Alto Paraná. La verdad es que la cantidad de internos que tiene el sistema penitenciario está absolutamente colapsado con la capacidad edilicia que tienen nuestras penitenciarías y al ritmo que hoy en día estamos se requiere mínimo una cárcel nueva por año. La dinámica de estas cárceles tiene que ver con una construcción en la cual en cada una de estas cárceles hay un módulo, un espacio de máxima seguridad, a los efectos de que, por ejemplo, internos de estas bandas del PCC o de otras no puedan estar en contacto con otro tipo de internos, con personas que cometieron otro tipo de delitos o crímenes. Entonces, para que no se utilice la penitenciaría como un lugar de adoctrinamiento en otros males. Totalmente. De hecho, que esto no va a solucionar de fondo el problema, lo sabemos. Una cosa es un paliativo. Es claro, una cosa no quita la otra porque también es necesario, no se puede vivir en esas condiciones infrahumanas. Los organismos de derechos humanos han llamado muchas veces ya la atención a Paraguay por el estado indigno, porque hay que, a pesar de que son delincuentes, muchos de los que están presos, obviamente, ¿verdad? A veces no todos, pero el Estado debe garantizar el trato digno de un lugar donde puedan descansar, donde puedan alimentarse, inclusive, digamos, ponerse en condiciones para reinsertarse a la sociedad. Por ahí, ministro, hay alguna persona que nos está viendo y que no es que le interesa tanto el trato digno, porque cada persona tiene una educación diferente. Sin embargo, por lo menos por una cuestión egoísta de decir, yo quiero que ese delincuente cuando salga no venga otra vez a asaltarme, sino que se reinserte a la sociedad. ¿Y qué reinserción se va a poder dar viviendo en esas condiciones? Imposible, imposible. Por eso el Estado ha priorizado la construcción de más cárceles. Tengo entendido que también a través de la disposición del presidente Itaipú se va a encargar de otra cárcel más, Yacyretá de otra, o sea, van a ser 5 en este periodo de gobierno que se van a estar construyendo. Muy bien, pasemos ahora a otro tema que sin duda es de interés nacional y que tiene que ver con el Metrobús. Sí. Justamente conversábamos con un compañero, sabemos que ese proyecto ya caducó, ya no existe el Metrobús,
pero existe la prueba de lo que fue un fracaso que se arrastra lastimosamente desde el gobierno anterior y que hoy no tiene consecuencias, al menos penales, para los responsables de haber dejado a 200 personas sin trabajo aproximadamente durante 3 años, haberle perjudicado a tanta gente durante tanto tiempo, además de todos los problemas que causó en el tránsito, en la circulación durante todo ese tiempo. Hoy, ¿en qué estado se encuentra esa situación? Tanto lo que tiene que ver con posibles hallazgos de hechos punibles y 2, lo que tiene que ver también con las negociaciones con Mota-Engil, la contratista portuguesa que se encargaba de hacer las obras y que en todo este tiempo solamente pudo avanzar 800 metros de Metrobús. Sí, de los 4,5 kilómetros de lo que era el tramo 3, ¿verdad? Del Metrobús, que cuando asumimos el 16 de agosto del año pasado recibimos la nota de preaviso de suspensión de obras por parte de la Mota-Engil. Ese fue, digamos, nuestro entré al Ministerio de Obras Públicas. El saludo de bienvenida. Sí, ese fue el saludo. Y bueno, a partir de ahí nos pusimos como meta, en primer lugar, restablecer la transitabilidad de la avenida, lo cual nos pusimos como meta lograr antes de fin del año pasado. Lo logramos antes del 8 de diciembre. Ya el 8 de diciembre estaba habilitado el tránsito en ambas márgenes de la avenida Mariscal Estigarribia, de entrada y salida. Lo mismo el tema social de pagar subsidios a los más vulnerables que fueron afectados por las obras que paralizaron el movimiento comercial en ese sector. También con el Banco Nacional de Fomento una línea de crédito para los comerciantes para que puedan volver a capitalizarse. Muchos de ellos cerraron sus negocios por esa afectación, sufrieron muchísimo. Y la parte jurídica que mencionás, está todavía este mes de julio trabajando la Contraloría en el levantamiento de toda la información en todo lo largo de la zona intervenida por esas tareas. Nosotros estamos esperando que termine eso. También está intervenido todavía el equipo del Metrobús, ¿verdad?, con un interventor al frente. En breve esperamos tener ese resultado y luego arrimar a la Fiscalía la información correspondiente. Hay ya una carpeta abierta en contra de los responsables o irresponsables del Metrobús. Ahora, acabo de venir de la zona de la construcción de los edificios públicos, donde es el lugar donde debe terminar esa dinámica de agilización del transporte público. Claro, porque el proyecto tenía un nombre larguísimo. Es un préstamo, sí, es Metrobús y reconversión urbana. Ahí está, y terminaba justamente ahí en el microcentro, en la zona de Puerto. Esas obras, gracias a Dios, se están yendo muy bien para adelante. Son para 5 ministerios los edificios. El del MEC, por ejemplo, que está hoy distribuido en, no sé, más de 20 edificios en diferentes partes del centro. Para un trámite te vas acá, para el otro allá. O sea, el MEC va a tener su torre de 16 pisos, un edificio el más alto. El MOPC va a tener ahí su edificio, el MUF, el Ministerio de Urbanismo y Vivienda, la Secretaría de Tributación y también Ministerio de Relaciones Exteriores, Cancillería. O sea, va a ser un lugar donde varias oficinas de ministerios van a encontrarse y estuvimos ahí debatiendo algunos de los proyectos. Uno, para solucionar la cuestión de la avenida Estela Maris, que quedó inundada con las últimas inundaciones también. Mejorar la traza de accesibilidad, revisar cómo están avanzando las obras. Están 5% adelantado al cronograma, a pesar de todo lo que pasó. Y bueno, para octubre del 2020 está previsto que entreguen los edificios terminados. Ese va a ser el momento en el cual hay que hacer lo que son las instalaciones básicas en cada uno de los edificios. Yo creo que para el año 2021 los ministerios van a estar en proceso de mudanza hacia ahí. Pero en ese lugar, al lado de los edificios públicos, está el área de terminal de lo que iba a ser la terminal de Metrobús. Estamos rediseñando el trabajo, o sea, el tramo 1. Va a seguir vigente el contrato con la empresa que ya fue adjudicada, fue licitado, adjudicado. Se hace un rediseño, una redefinición del diseño. En eso estamos en este momento, teniendo en cuenta lo que nos mostró la última inundación, teniendo en cuenta la necesidad de tener mayores accesos al lugar. Y ahí queremos generar una terminal multimodal en el sentido de que no solamente lleguen hasta ahí, peguen la vuelta al transporte público de pasajeros, sino también es el lugar donde va a llegar el transporte fluvial por agua. O sea,
vamos a tener una dinámica de ferries o buquebús o como lo quieran llamar, que desde Villa Ayes hasta acá o del sur, desde Villeta hasta aquí, puedan haber un sistema de transporte público por agua. Eso se conecta con esta terminal y si llegamos a avanzar también, eso espero, con el sistema de teleférico y demás, entonces todo tiene que estar integrado en una terminal multimodal que estamos trabajando para tener un diseño y avanzar dentro del tramo 1 del conocido proyecto Metrobús para hacer eso, y terminando de evaluar lo que es tramo 2 y 3 de lo que fue el proyecto Metrobús, incorporando el drenaje fluvial, el agua de lluvia que hoy en día atropella la avenida Eusebio Ayala y Mariscal Estigarribia cuando llueve, que se transforma en un río. Eso debería haber sido evaluado en aquel proyecto, no se hizo. No se previó. Y no se previó, y eso tenemos que corregir y hacerlo, y plantear una dinámica de transporte sin alterar más a los frentistas y demás, que esperemos que traiga mucho más alivio. Bueno, paréntesis, ministro, recordaron también que el Bajo Chaco se está desarrollando a una velocidad impresionante. Tenemos un montón de proyectos enormes, megaproyectos inmobiliarios, desarrollos de mini ciudades, de hecho que los inmuebles se valorizaron muchísimo. Entonces, esta vía fluvial, mientras que no se tenga otro puente, va a ser allí una solución fantástica para el acceso a Asunción, al microcentro. Muchas personas que vienen de Villa Ayes, de Villa Ayes, Benjamín Aceval, tardan a veces 1 hora y media, 2 horas, salen a las 4 de la mañana para llegar a trabajar en el centro de Asunción. O sea, para ellos... Y están ahí nomás al otro lado. Y en 30, 40 minutos van a estar directos, o sea, pueden dormir 1 hora más a la mañana tranquilamente. Y estamos trabajando con el diseño del segundo puente, que va a salir ahí donde está la rotonda de la Costanera Norte. La duplicación, acá ves Puente Remanso, la duplicación desde este punto hasta Puerto Falcón, eso se va a duplicar. Estamos trabajando en el diseño para también ver la solución desde Puente Remanso hasta el kilómetro 50 de la ruta Transchaco, desde donde el proyecto ya está en proceso de licitación. El tramo 5 y 6 de la Transchaco va a ser duplicado, o sea, va a ser una nueva ruta Transchaco al lado de la actual, al mejor estilo como hoy vemos Tapemona desde Ciudad del Este hasta Caguazú. Va a tener ese formato del kilómetro, y lo queremos hacer desde Puerto Falcón hasta Puente Remanso, conectando también con el nuevo puente, y de ahí hasta kilómetro 50, pasando por Villa Ayes, Benjamín Aceval. Estamos estudiando si hacerlo en la traza actual o esa sea una mano y la otra vaya circunvalando o por afuera del ejido urbano de Villa Ayes y Benjamín Aceval. Eso está en estudio ahora. Y de ahí hasta el kilómetro 450 va a ser duplicado. O sea, ¿será que esto se va a poder cumplir? ¿Son obras plurianuales? ¿Será que esto dentro de este gobierno se va a poder tener el resultado, o ya va a quedar la inauguración en el próximo gobierno? Yo espero que la mayoría podamos de estos proyectos al menos tenerlos bastante avanzados, si no terminados. La ruta Transchaco tiene un proceso de construcción de 2 años, por eso hemos dividido en 8 tramos. Para que el consorcio que tome esa responsabilidad, cada uno tendrá más o menos 60 kilómetros, tiene 24 meses para entregar la obra y luego 5 años de mantenimiento, así es el contrato. Entonces, si arrancamos antes de fin de año con los primeros tramos, tienen que entregar antes de finales del 2021 y así sucesivamente. Yo creo que para finales del 2022 tendremos toda la ruta Transchaco reconstruida. Tanta ausencia del Estado durante tanto tiempo en esa zona del país, en el Chaco, y tan importante, porque un debate que se planteó con el tema del puente, ministro, era el siguiente: ¿por qué el Estado tiene que invertir para favorecerles a las empresas? Algo así era el planteamiento. Y nosotros, espera un poco, ¿no es todo lo contrario? El sector privado está haciendo una apuesta multimillonaria para desarrollar esa zona del país, generando fuentes de empleo, generando todo un desarrollo, y el Estado tiene la obligación de acompañar eso, de darle las condiciones con de las obras infraestructura. públicas. Es decir, para mí era una cosa muy... La vía oceánica, estuve el fin de semana recorriendo in extenso, desde Loma Plata hasta Carmelo Peralta. Es una maravilla ver cómo se está trabajando. Son 900 personas de forma directa que hoy están trabajando. En Carmelo Peralta, un campamento modelo, pocas veces visto, con más de 400 personas que viven, porque vienen de otra parte, y más de 200 personas propias ahí, oriundas de Carmelo Peralta, que están trabajando en esa mega obra, que tienen los plazos establecidos por la banca. Tienen que terminar los primeros 2 tramos para el 30 de septiembre de este año. Vamos a tener los primeros 12 kilómetros de asfalto en el departamento Alto Paraguay
saliendo desde Carmelo Peralta a finales de septiembre de este año. Se está avanzando muchísimo, a veces está un poco lejos de Asunción para que la gente vea esto, pero hay que destacar, queremos antes de fin de año licitar el tramo 2 de la vía oceánica y el tramo 3 para que eso se empiece a trabajar ya y sea el corredor transversal de Chaco Paraguayo, desde Carmelo Peralta hasta Pozo Hondo, nos conectamos, o sea, pasan por Paraguay desde Brasil hasta Argentina y Bolivia, porque Pozo Hondo es triple frontera. Para nuestra economía es fundamental tener este tipo de vías. De pronto no nos hacemos idea, y también ya en el gobierno anterior muchísimas obras se sentaron aquí en Asunción y área metropolitana, también que son necesarias, claro. Nadie, pero llega un momento que uno tiene que decir, bueno, ¿qué obra priorizo? ¿Qué obra priorizo? Y ahí, ¿qué obra puede también movilizar nuestra economía? Y a los productores, a esa gente que justamente hace que se inyecte dinero en nuestra economía, ¿cómo no se le va a poner mínimas condiciones para el traslado de sus productos? Sí. Entonces, esta obra en particular... Muchísimas obras en marcha. Empezó en el gobierno anterior, la obra, por ejemplo, de Natalio Acedrales, hay que mencionarla, en la zona entre Itapúa, Alto Paraná, una obra monumental con el apoyo de la YAICA, que está ya también con más del 20% de ejecución, el asfaltado entre San Juan Nepomuceno hasta Ruta Sexta, para mencionar algunas de las obras. Ahora va a empezar la duplicación de la 2 y 7, o sea, desde Caguazú, donde terminó de duplicar la concesión de Tapeporán hasta ahí, de ahí hasta Upacaraí, o sea, con la conectividad de los puentes vamos a tener doble paso de Brasil hacia Paraguay con los dos puentes, duplicado todo el corredor hasta Asunción. Con el segundo puente sobre el río Paraguay acá en la zona vamos a duplicar el paso al Chaco y luego duplicado hasta el corazón del Chaco paraguayo. O sea, esa va a ser, digamos, la macroestructura a la cual se une toda la red vial y de infraestructura del país. Y para terminar, ministro, las personas que nos ven de Asunción y área metropolitana, se anunciaron algunas construcciones de viaductos. Sí. ¿Cuáles son los que más o menos se estarían llevando adelante? Estamos esperando la autorización de Asunción, de la municipalidad, para hacer el viaducto botánico, que va a unir lo que viene de la Ruta 3, Avenida Primer Presidente, que es cada mañana el cuello de botella para entrar y cada tardecita el cuello de botella para salir de la capital por ese sector, y eso va a unir con el corredor con el segundo puente sobre el río Paraguay. Otra de las obras emblemáticas para la zona, el área, no está puntualmente en Asunción, pero cerquita, es el viaducto en Tres Bocas, acceso sur, antes de llegar a calle Última. Ahí tenemos 4 distritos que van a ser beneficiados con esta mega obra con apoyo de Taiwán. Eso con recursos de Taiwán. Ya estamos presentando el diseño, ya lo enviamos a Cancillería. ¿Ese es crédito no reembolsable? Eso es donación de Taiwán, realmente. Esa es una parte de la donación. A nosotros como cartera nos tocan aproximadamente $50 millones en este lapso de 5 años. Entonces esta es una obra que tiene un costo cercano a los $25 millones y va a ser una obra que va a descomprimir el problema. Uno va de Avelino Martínez, San Lorenzo, por ejemplo, o desde Villa Lisa, la avenida Lynch y demás. Realmente es un cuello de botella en Tres Bocas hoy en día. Mucha gente pierde muchísimos minutos cada día en el tránsito, y bueno, esta obra está pensada en una solución por los próximos 40 años, según el diseño que nos han presentado. Va a generar el retorno que tiene el Estado en beneficio de esto, es prácticamente inmediato. Así mismo. Bueno, ministro, muchísimas gracias. Alrededor de 900 millones de dólares es lo que se prevé inyectar. Vamos a ver si es que la lluvia lo permite, el tiempo acompaña. Ahora tuvimos 3 semanas espléndidas, se trabajó como hace mucho tiempo no se pudo trabajar, realmente. Muy contento por esta oportunidad de compartir con ustedes. Gracias, ministro. Son las 10:55, si la miopía no me falla. Quédense con nosotros, que enseguida volvemos con mucho más esta media mañana.